Estamos compartiendo el tiempo de una conferencia bíblica. No es solamente una conferencia de otro enfoque, pero tenemos el propósito principal de estudiar y entender lo que dice la Biblia. Y tenemos un tema para guiarnos en 4 sesiones juntos, 4 lecciones, cómo recibir la promesa de Dios. Esta noche, siempre, el plan de Dios era cumplir la promesa hecha a Abraham por medio de Jesús. Y vamos a comenzar con un texto de nuestro estudio anoche. Nos falta el tiempo de resumir todos los detalles, obviamente, pero hay un texto muy interesante y muy importante para entender el papel, el propósito de Dios, la importancia de los pactos de la Biblia. Y dice el texto así de Gálatas, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente, no dice a los simientes, a las simientes como si hablara de muchos, sino como de una a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, este es el punto importante. 17. El pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Y en Gálatas capítulo 3, obviamente tenemos una referencia a la promesa hecha por Dios a Abraham, pero mire bien, fíjese bien en la descripción del pacto, la promesa, ¿qué dice? Dice el pacto previamente ratificado, Hebreos capítulo 6, era imposible que Dios mintiera. Y siempre las palabras de Dios son palabras firmes. Y por eso, pensando en el impacto, el poder, la certeza de las palabras de Dios, es imposible mentir de la parte de Dios. Hebreos capítulo 6, nos falta el tiempo de poner más en claro las enseñanzas del texto. Estoy pensando específicamente de Hebreos 6, 13 en adelante. Pero, ¿qué dice? Que la promesa hecha a Abraham era en un sentido un pacto. El pacto previamente ratificado por Dios, y Pablo podía ver la presencia de Cristo en la promesa, el pacto entre Dios y Abraham. Y dice, este pacto, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Y obviamente, no cabe duda, estamos hablando del pacto entre Abraham y Dios. Es interesante pensar en algunos pactos de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, versículo 8, también dijo Dios a Noé, a sus hijos, yo establezco mi pacto con vosotros. Había un pacto entre Dios, Noé y sus hijos. El día de hoy recibimos la bendición del pacto, pero no era un pacto hecho entre Dios y nosotros mismos el día de hoy. Era un pacto entre Dios y Noé y sus hijos. En Génesis capítulo 12, nuestro estudio anoche,
podemos entender el pacto entre Dios y Abraham. Y otra vez dice el texto, bendiciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el caso del pacto, la promesa, el pacto entre Dios y Abraham, en el sentido no es mi pacto, pero pensando en la promesa, yo tengo la esperanza de recibir los resultados del pacto. Porque, ¿qué dice el texto? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos y hermanas, somos miembros de familias, naciones, personas, familias carnales. ¿Y cuál era el propósito de Dios de cumplir la promesa por medio de Jesús? En Éxodo, capítulo 34, leemos de otro pacto. Es un pacto entre Dios y Moisés y el pueblo de Israel. Dice así el texto, 34, 27. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Es interesante. Hay otro pacto de 2 de Samuel, capítulo 7, un pacto entre Dios y David. En cuanto a la descendencia de David, siempre tener un descendiente sentado en el trono. Es una promesa o un pacto entre Dios y David, pero no es un pacto entre Dios y mi persona, entre Dios y nosotros cristianos al día de hoy. Y por eso en nuestro estudio de los pactos de la Biblia es importante notar quiénes son los involucrados en el pacto. Dando otro ejemplo de Jeremías, capítulo 31, tenemos otra referencia, otro pacto. Y dice el texto así de Jeremías 31, comenzando la lectura de 31, y dice el texto así. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Tenemos una referencia a un nuevo pacto, no de la misma naturaleza, diferente, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra. Es fácil entender la referencia de Jeremías, porque Jeremías decía que pensando en el antiguo pacto o el pacto anterior, el pacto con Israel, antes de salir, antes de ser entregado de la tierra de Egipto, Dios tenía el propósito de establecer un nuevo pacto. Tenemos una referencia igual, paralelo al nuevo pacto en Hebreos capítulo 8. Y podemos entender que dice 8, vamos a comenzar 8:6 para llamar la atención a la importancia del ministerio de Jesús. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos, dice,
vienen días, dice el Señor, y comenzando de 8:8, tenemos una citación de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante. Y por eso dice 8:13, a decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y por eso, en nuestro estudio de los pactos de la Biblia, hay un número de pactos. El pacto de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés e Israel, con David. Tenemos la profecía acerca de otro nuevo pacto con los cristianos. Pero hay 3 pactos principales. Y lo importante es notar el contexto del pacto y específicamente con quién, con cuáles resultados. Un pacto hecho con quién, entre Dios y cuál persona, y con cuál propósito, con cuál resultado. De primero, la promesa. Este es de Génesis capítulo 12, de nuevo, el pacto con Abraham. No es un pacto conmigo, no es un pacto con usted, no es un pacto entre Dios y los cristianos, pero tenemos la esperanza de recibir los resultados porque el resultado, el propósito era bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la simiente de Abraham. Hay otro pacto, se llama el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Tenemos un pacto entre Dios y Moisés e Israel. Es el pacto descrito, Éxodo capítulo 34. No es un pacto entre Dios y Abraham. No es un pacto entre Dios y David. Es un pacto entre Dios y los judíos. No es un pacto entre Dios y cristianos. No tenemos ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que debemos seguir el pacto entre Moisés y Israel. Y de veras, en Gálatas, capítulo 3, anoche leímos el pasaje, pero dice claramente de Gálatas capítulo 3, 24, 27, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. Hermanos y hermanas, no debemos aplicar el texto de Gálatas 3 a nosotros mismos el día de hoy. Pablo escribió a los judíos cristianos para poner más en claro que el propósito de la ley, pensando en la experiencia de los judíos del primer siglo, el propósito de la ley, ¿cuál era? La ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. Hermanos y hermanas, la ley no es para nosotros una guía para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca he vivido debajo de la ley. No hay ninguna evidencia bíblicamente del Nuevo Testamento. Nunca he recibido su servidor. La ley, el pacto con Dios, no es el pacto del Antiguo Testamento, el pacto de Éxodo capítulo 34, no es un pacto con nosotros. Dice el texto claramente, es un pacto entre Moisés e Israel y su Dios. Es un pacto y hay un límite, porque no hay una aplicación muy amplia, es solamente un pacto entre Moisés y Israel. Y por eso, para mí, no es una locura pensar
que Dios quiere poner en el trono de Israel mi hijo. Esta era la promesa, el pacto entre Dios y David. Pero no es un pacto para hermano Bob. No es una promesa que mi hijo va a sentarse en el trono. Es entre Dios y David. Es importante en el estudio de los pactos notar con quién, cuál es el pacto, las condiciones del pacto. Y otra cosa, pensando en la naturaleza del pacto, después de establecer un pacto, es imposible cambiar el pacto. Yo no tengo el derecho de cambiar algunos detalles. El día de hoy hay personas con un malentendido de lo que dice la Biblia. Ellos piensan que nosotros el día de hoy tenemos una obligación para seguir el Antiguo Testamento. Pero ellos no quieren seguir la totalidad del Antiguo Testamento, con sacrificios de animales, etc. Ellos quieren seleccionar ciertas partes. Esta no es la naturaleza de un pacto. Con un contrato no tenemos el derecho de cambiar algunas partes del contrato, porque es una totalidad, es de recibir todo, recibir nada del contrato. Es la naturaleza de un pacto. Es importante y por eso tenemos en nuestro estudio la promesa, el pacto con Abraham, con Moisés, Israel y el nuevo pacto. No como el pacto con Moisés e Israel, Jeremías capítulo 31, otra vez no vamos a leer de nuevo Hebreos 8, pero tenemos una referencia primero y segundo. Estas son las palabras usadas por el escritor de Hebreos. Y por eso, en mi estudio, el primer pacto es el pacto con Abraham. Pero para evitar confusión, yo voy a siempre pensar en y llamar el pacto con Abraham el pacto original. Este es el pacto original. Este es el propósito eterno de Dios. Y usando las palabras del escritor de Hebreos, tenemos el primer pacto, se refiere al Antiguo Testamento. Segundo pacto, Nuevo Testamento. Primero, viejo. Segundo, nuevo. Y por eso otra vez, para mí, para evitar confusión, original con Abraham, primero antiguo con Moisés y Israel, segundo nuevo con nosotros cristianos. Y ustedes pueden entender el impacto del estudio así. Vamos a pasar nuestro tiempo pensando en la promesa, la importancia de Jesucristo. Otra vez, de Gálatas capítulo 3, podemos entender la relación entre la promesa y la ley. La promesa vino antes de la ley y nunca era el propósito de la ley invalidar la promesa. Por eso, la promesa es el pacto original. En el pacto podemos ver el propósito eterno de Dios. Tenemos la promesa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pasando al Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 1, tenemos la venida de la promesa. Es interesante, en la descripción de la Biblia, tenemos la palabra escrita y tenemos la palabra viva. Tenemos la Biblia, la comunicación de Dios. Tenemos la palabra viva. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es la palabra viva. Es la comunicación de Dios. Es el logos. Esta es la palabra griega.
Esta palabra logos podemos ver en nuestra palabra lógico. Me gusta decir que Cristo vino para poner en claro las cosas lógicas, porque Él llegó al cosmos. Es interesante, la palabra cosmos, otra palabra griega, significa mundo, pero significa ordenado. En el griego tenemos otra palabra, y una palabra opuesta, es caos. Tenemos cosmos o tenemos caos. Cristo vino al mundo ordenado por la creación, pero espiritualmente era un mundo desordenado. ¿Me entiende? Es un mundo ordenado, pero espiritualmente es un mundo, cosmos desordenado. Él vino para poner en orden las cosas del mundo, pero ellos no lo recibieron. Dice Juan 1:11. ¿Por qué era un cosmos, un mundo desordenado? Por la presencia de la ley. Este era el problema. La presencia del antiguo pacto. El resultado de los judíos recibiendo el pacto, Moisés e Israel, ¿cuál era el resultado? Desobediencia, el exilio, falta de fe, infidelidad, falta de conocimiento. Solamente es necesario leer los profetas para entender algunos de los problemas. Cristo vino en el Antiguo Testamento. Ellos solamente tenían la promesa escrita, las palabras de Torah, promesa hecha por Dios a Abraham. Pero en Cristo tenemos la promesa viva. Y dice el texto de Juan capítulo 1, 17, 16, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y por eso podemos entender que en Jesucristo, Juan capítulo 14, 1-6, tenemos el único camino. Y por eso otra vez me gustaría mencionar el error común. Dios jamás tenía dos planes. Él no tenía un plan para redimir el mundo por medio de los judíos del Antiguo Testamento. Y no era necesario cambiar el plan de Dios debido a la desobediencia de los judíos, el rechazo de los judíos de su Dios. No, siempre el plan de Dios, la promesa hecha a Abraham, bendecir a todas las naciones de la tierra por su simiente. Y por eso vamos a notar esta noche la importancia de la autoridad de Jesús, la palabra de Jesús, donde yo quiero escuchar a Dios, donde puedo encontrar las palabras de Jesús. Y finalmente vamos a notar que la palabra de Jesús es una palabra de salvación. Brevemente, hemos comenzado una parte del estudio, la promesa escrita, la promesa viva. Hay una correspondencia entre la palabra escrita y la palabra viva. Y otra vez, dos conceptos importantes de Juan capítulo 1, caos y cosmos. Es decir, desorden o un mundo ordenado. Y en el caso del primer siglo, los judíos del primer siglo, ellos vivían en un mundo desordenado, esperando la venida
la llegada del Mesías. Pero era un mundo desordenado debido a la falta, la incapacidad de la ley. Específicamente, la ley no podía ayudar, no podía resolver el problema del pecado. Y por eso dice el texto de Romanos capítulo 8, no tengo esta referencia, citación en la diapositiva, pero dice el texto de Romanos capítulo 8, 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y por eso tenemos la capacidad de vivir conforme al Espíritu. Hay dos opciones, vivir conforme al Espíritu, Nuevo Testamento, o conforme a la carne de la ley. Y dice claramente, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que están en Cristo Jesús. 8:1. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Y note bien la descripción. Los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay un montón de versículos. Nos falta el tiempo. Pero en Juan capítulo 1 debemos notar el contraste entre la ley dada por medio de Moisés, y la gracia y verdad vinieron por Jesús. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, Dios siempre tenía un solo plan. Y podemos notar de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, que dice el texto: la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay una pregunta acerca del orden de las palabras. En Reina Valera 95 hay otro orden, pero el punto de Apocalipsis 13:8 no tiene que ver con predestinación. No es nombres no están escritos desde el principio del mundo. Porque todos nosotros en nuestras vidas tenemos la capacidad de controlar, de tener un impacto en nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y por eso no tenemos nombres escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo. Esta frase, desde el principio del mundo, debe entonces definir el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y por eso dice el texto, pero no es necesario hablar solamente acerca del orden de las palabras de Apocalipsis 13. Mira el texto de Efesios 1:4. Que dice: nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Cristo era una parte del plan de Dios antes de la fundación del mundo. El Cordero inmolado desde los principios del mundo. Siempre Dios tenía un plan enfocado en la venida de Jesucristo. Y por eso hemos notado la venida de Jesucristo, y vamos a notar algunos textos de los evangelios acerca de la salida de Cristo. Por ejemplo, de Juan, capítulo 12, nos falta el tiempo, pero ustedes pueden entonces notar los textos y estudiar los textos. Pero dice el texto así, 27,
12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esa hora, pero para esta he llegado a esta hora, para glorificar tu nombre. Oh, 32, y cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se acotó de ellos. Lo siento, es de 33. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Y por eso dice el texto de nuevo de Juan, capítulo 14, versículo 6, texto bien conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es posible entonces venir al Padre por medio del pacto con Noé? ¿Por medio del pacto con David? ¿Con esperanza de recibir ciertas promesas, ciertas bendiciones? No. Vamos a ver el impacto de la promesa hecha a Abraham en nuestras propias vidas de bendecir a todas las familias de la tierra, pero bíblicamente, en nuestro estudio de los pactos, estamos buscando un pacto hecho específicamente entre Dios y su servidor. Este es mi deseo, esta es mi meta. Ustedes, por favor, que busquemos juntos dónde está la descripción del pacto hecho específicamente entre Dios y los cristianos, los con deseo de seguir a Cristo. Porque Cristo, nuestro Señor, no solamente es el camino, la verdad, la vida, pero dice el texto de Mateo, capítulo 28, que Él tiene toda potestad. En el contexto de la Gran Comisión, el último capítulo, últimos versos de Mateo, capítulo 28, un texto bien conocido a muchos de nosotros. Comenzando la lectura de versículo 18, Jesús se sacó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La gran comisión. Por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Una persona, Jesús, toda potestad. ¿Dónde puedo encontrar las palabras de Jesús? Y otra vez, ¿qué dice el texto? Juan, capítulo 12, versículo 46 en adelante, 48 a 50 específicamente. Vamos a comenzar 58, 48. Él me rechaza, no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Mandamiento de quién? Del Padre, en las palabras dadas a Jesús. Mira el texto de Juan, capítulo 14, versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos palabras de salvación? En las palabras de Jesús. Las palabras del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 3 en adelante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y de por quién vino la verdad? Por Jesús. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo? Glorificar a Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Las palabras del Padre son las palabras del Hijo, son las palabras del Espíritu Santo, son las palabras de los apóstoles, son las palabras del Nuevo Testamento. No es difícil entender lo que Jesús decía. Y por eso Pablo, escribiendo a la palabra Gálatas, a la iglesia, a las iglesias de Galacia, dice de 1:6 en adelante, 1:6 a 9, estoy asombrado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay un solo evangelio. El evangelio de Jesucristo no tiene que ver con el pacto, con Noé, con David, de Moisés, de Israel. Es el pacto de Cristo, la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo. Mira a 1:7. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturben y quieren alterar el evangelio de Cristo. Mi propósito, hermanos y hermanas, siempre es solamente exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo. Yo soy un cristiano. ¿Qué quiere decir ser un cristiano? Seguidor de Cristo. Porque Él tiene toda autoridad, toda potestad en la tierra, en el cielo, en tu vida, en mi vida. Y podemos leer y entender y estudiar las palabras de Jesús. Y por eso dice el texto de 2 Timoteo, capítulo 3, que en la palabra de Cristo tenemos suficiencia. Dice el texto así, palabras de Pablo a Timoteo. Vamos a comenzar de 3, versículo 15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles palabras? Las palabras que hablan, escriben la fe de Jesucristo. Este es el mensaje de la Biblia, el poder de la palabra, la obra salvadora de Jesús por medio de Jesucristo. Y por eso dice el texto de Santiago, capítulo 1, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra, Jesús Cristo, la palabra viva, la promesa viva, la suficiencia de la palabra. Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia. Gracia vino por ¿quién? Gracia y verdad por Jesucristo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaos y daros herencia con todos los santificados. ¿Dónde está esta noche nuestra esperanza? Esperanza de una herencia. La herencia de Abraham. La promesa. La herencia de la fe.
nos falta el tiempo de estudiar Romanos capítulo 4. Gracias a Dios tenemos otra noche. Y mañana por la noche podemos estudiar más de lo que dice la palabra del Señor. Pero mi punto principal, hermanos y hermanas, esta noche, en Jesucristo encontramos una palabra de salvación. Y en estas palabras estamos hablando del nuevo pacto. Este es el pacto de Jeremías, capítulo 31. Este es el nuevo pacto de Hebreos, capítulo 8. Mañana por la noche, nuestra tercera lección, vamos a poner más en claro este punto. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo esta noche por Zoom, por Facebook Live. Siempre es un placer estar con ustedes. Me encanta estudiar la palabra del Señor. Dios le bendiga ricamente. Hasta nuestro próximo estudio. Gracias por estar con nosotros.